Esto pasó hace un mes. Tenía 32 años y quería desconectar. Después de meses de estrés como ingeniero de software, decidí irme a una cabaña aislada en el bosque, cerca de un lago tranquilo. Pensé que sería perfecto, alejado del ruido de la ciudad. Pero lo que viví fue extraño. Llegué a la cabaña al atardecer. Era rústica, con techos de madera y un viejo fogón. Instalé mis cosas y me senté frente a la ventana. Desde allí, podía ver los árboles moverse suavemente. Pero había algo en el aire que me incomodó. Así que decidí explorar. Caminé por los pasillos y vi marcas extrañas en las paredes, como garabatos. Me hicieron sentir incómodo, pero seguí ignorándolas, pensando que solo eran viejos daños. La noche llegó y el ambiente se volvió denso. Alrededor de las 10, escuché algo. Eran susurros lejanos, casi como risas de niños, que venían de afuera. Miré por la ventana, pero solo vi oscuridad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Traté de pensar que era mi mente jugándome malas pasadas por el aislamiento, así que intenté dormir. Sin embargo, esa noche fue peor. Los susurros eran más fuertes. Escuché risas llenando el aire. Me desperté varias veces, sintiendo un frío raro. Me levanté y miré por la ventana, esperando ver algo, pero solo había sombras. No dormí en toda la noche. El segundo día traté de distraerme. Quería escapar de los ruidos, así que fui a caminar por el bosque. Todo estaba tranquilo, pero aún sentía que algo me observaba. Cada vez que me detenía, tenía la sensación de que había algo más ahí. Regresé a la cabaña, y las marcas en la pared parecían más notorias. Me pregunté qué podían significar, pero no encontré respuestas. Esa noche, los sonidos se intensificaron. Esta vez, estaba seguro de que algo pasaba afuera. Miré por la ventana y vi sombras moviéndose entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si lo imaginaba, pero no quería estar allí. Antes de dormir, escuché un susurro suave. Alguien decía mi nombre. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo el silencio. No podía dejar de sentir que el bosque tenía algo oscuro que contar. A la mañana siguiente, decidí irme. Mientras empacaba, miré de nuevo las marcas en la pared. Se veían más profundas. No entendía nada de lo que había pasado. Simplemente quería salir de allá. Cuando llegué al coche, sentí un alivio raro, pero una inquietud se quedó conmigo. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo. Pero solo había árboles marchitos. Ahora, un mes después, estoy de vuelta en la ciudad, pero las risas y los susurros aún resuenan en mi mente. La cabaña, el bosque, eso que vi. No hay forma de entenderlo. Y me inquieta saber que el silencio puede esconder cosas inexplicables. Capítulo 2. Después de regresar a la ciudad, intenté poner distancia entre aquella experiencia y mi vida diaria. Recuperé mi trabajo y volví a la rutina. Sin embargo, algo había cambiado. Me encontraba más distraído, con la mente en un lugar oscuro. Cada vez que cerraba los ojos, las risas volvieron a torturarme, haciéndome sentir otra vez atrapado en la cabaña. Una semana después, durante un almuerzo con un amigo, no pude evitar mencionar mi experiencia. Fui a una cabaña en el bosque, le dije, tratando de restarle importancia. Solo fue un poco raro, con susurros y esas cosas. Pero la reacción de mi amigo me sorprendió. Se quedó en silencio, con el rostro pálido. ¿Raros susurros?, preguntó, con un tono que me pareció inquietante. ¿Dónde está esa cabaña? Le conté cómo llegar, y solo entonces entendí que no había sido una simple escapada. La curiosidad en sus ojos me hizo sentir un nudo en el estómago. Aún así, no supe cómo explicarle lo que había sentido allí. Pasaron los días y esa conversación se quedó dando vueltas en mi cabeza. Una tarde, decidí buscar en línea algo sobre la cabaña. Tal vez había algo más detrás de los garabatos en las paredes. Encontré unas viejas leyendas sobre un lugar cercano a donde estuve. Hablaban de desapariciones de personas que se aventuraban demasiado en el bosque, un espíritu que atrapaba a aquellos que pasaban la noche en soledad. Los relatos eran inquietantes, pero me di cuenta de que no podía dejar de leer.
Cada palabra me empujaba más cerca del abismo. Al día siguiente, un mensaje en mi teléfono interrumpió mi obsesión. Era mi amigo. Quiero ir a ver esa cabaña. Vamos el fin de semana. Un profundo desasosiego me paralizó. La última cosa que quería era volver a aquel lugar, pero el impulso de resolver el misterio me llamó a gritos. ¿Qué pasaría si había respuestas allí? Pasaron los días, y el malestar creció, pero no podía rechazar la idea de la aventura. Cuando llegó el sábado, finalmente subimos al coche. La carretera serpenteaba entre los árboles, y a medida que nos acercábamos, los recuerdos de la cabaña y de lo que sucedió allí se agolpaban en mi mente. La suavidad de los susurros regresó, acompañada de risas que parecían burlarse de mí. Al llegar, noté que la cabaña parecía igual, pero el ambiente era diferente. Había una tensión en el aire que me puso los pelos de punta. Mientras mi amigo desempacaba, me quedé mirando a los árboles, esperando que no jugara con mi mente como la última vez. ¿Qué piensas?, me preguntó, y apenas respondí. Aún no había dicho nada sobre lo que había escuchado esa noche. Agaché la cabeza, buscando señales, pero no podía dejar de pensar en esa conexión. Y entonces, un sonido rompió el silencio. Un susurro claro y familiar resonó en el aire, llamándome por mi nombre. Me giré rápidamente hacia mi amigo, pero él solo sonreía, sin darse cuenta de lo que sucedía. La risa de los niños, el frío en mi piel, todo regresaba. Sentí que el silencio se cierne sobre nosotros, y supe que no podríamos escapar de lo que ese bosque quería de nosotros. Un nuevo horror se avecinaba, y esta vez, no estaría solo. La historia había comenzado de nuevo. Capítulo 3. La risa se desvaneció en el aire, dejando solo un eco inquietante que me recorrió la espalda. Miré a mi amigo, aún despreocupado, ajeno a la creciente tensión. La risa resonaba de forma continua en mi mente. No hay nada aquí, me repetía. Pero algo en mi interior disuadía esas palabras. En un intento de distraerme, decidí explorar el exterior. La cabaña se alzaba imponente entre los árboles, y la maleza había crecido más densa desde la última vez. Me sentí observado, como si cada hoja y cada sombra estuvieran atentas a mis movimientos. Mientras caminaba, el canto de los pájaros parecía haberse apagado, y solo el crujido de las ramas bajo mis pies llenaba el silencio. De repente, vi algo brillante entre los arbustos. Me acerqué y descubrí un pequeño objeto, una medalla antigua, cubierta de tierra y hojas secas. La pasé entre mis dedos, observando las extrañas marcas grabadas en su superficie. La misma sensación de inquietud me invadió cuando noté que llevaba el mismo símbolo que había visto en los garabatos de la cabaña. Regresé de inmediato, deseando compartir mi hallazgo. «Mira esto», le dije a mi amigo, mostrando la medalla con efusividad. Pero su rostro cambió en un instante, los ojos se le abrieron de par en par y su sonrisa desapareció. «¿De dónde la sacaste?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Las risas interiormente me refutaban. «De unos arbustos». «¿Qué pasa?», respondí, sin entender su nerviosismo. ¿Acaso había algo que no sabía? «No deberías haberla tocado», murmuró, mientras comenzaba a mirar alrededor, como si esperara que algo emergiera del bosque. Su reacción me inquietó. ¿Por qué no debería? No lo sé. Pero en las historias que escuché, esas cosas son peligrosas. La gente no debería jugar con lo desconocido. Su voz estaba llena de temor, y ese mismo temor se contagió a mí. La tensión entre nosotros creció, y el aire parecía volverse más opresivo. Mi mente giraba en círculos. Ya no sabía si estaba creando una historia absurda en mi cabeza o si realmente estábamos metidos en algo mucho más profundo. Me giré y miré hacia el bosque. Los árboles parecían inclinarse, como si la naturaleza misma nos estuviera observando. Era un recordatorio de que habíamos invocado algo. «Vamos a encender la chimenea», sugirió, queriendo apartar el ambiente. Seguí su propuesta, aunque mi mente seguía atrapada en la medalla y su significado. Esa noche, la oscuridad parecía más pesada, y con cada crepitar del fuego, me preguntaba si sería suficiente para protegernos. Finalmente, sentados en el suelo de madera, el calor iluminó nuestros rostros. Conversamos sobre trivialidades, pero los murmullos nunca lograban desaparecer.
Fue entonces cuando escuché nuevamente aquel susurro, esta vez mucho más claro. Ayúdame, me giré hacia mi amigo, que había quedado en silencio, incapaz de reaccionar. La risa se transformó en un lamento en mi mente. ¿Escuchas eso?, pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Pero él simplemente asintió, su expresión se tornó aún más grave. Debemos salir de aquí, dijo en un susurro tembloroso. Algo en su voz encendió una chispa de miedo dentro de mí, y entendí que aquella cabaña no era simplemente un refugio, era una trampa. Espera, dije. No podemos irnos. Tal vez debamos enfrentarlo. No estaba seguro de lo que decía, pero una parte de mí sabía que avanzar era la única forma de entender lo que estaba ocurriendo aquí. Pero antes de que pudiera proseguir, se apagó la luz del fuego. La cabaña se precipitó en la oscuridad. La sombra en el rincón se hizo más densa, y un chasquido resonó a nuestras espaldas. Una forma se movió, apenas visible al final del pasillo. Entonces, después de un momento de silencio aterrador, escuché mi nombre resonar, esta vez en un tono completamente diferente. Ben. La historia estaba a punto de volverse aún más aterradora. Capítulo 4. El frío de la oscuridad me envolvió como una manta pesada. Estaba completamente paralizado. Miré a mi amigo, y podía ver su rostro iluminado por el fuego que pronto se extinguiría. Estaba claro que también sentía la amenaza. La voz, suave y seductora, resonaba en mi mente, repitiendo mi nombre como un eco constante. Ben. Pero ¿a dónde podía venir exactamente, si mi cuerpo se negaba a moverse? ¿Quién está ahí?, logré preguntar, aún temblando. No hubo respuesta, solo un silencio aplastante. Sentí que el aire en la cabaña se espesaba, como si algo estuviera absorbiendo la vitalidad de nuestro entorno. La esquina oscura parecía moverse, como si una forma siniestra estuviera tomando forma, emergiendo de la nada. Mi amigo, consciente de lo creciente de nuestra situación, se alzó de un salto. «¡Sal de aquí!», gritó, pero en su voz había un tono de desesperación que lo hacía aún más inquietante. Sin pensar, retrocedí hacia la pared. De repente, el fuego volvió a parpadear y luego se apagó de nuevo. Pero antes de que pudiera asustarme aún más, noté que la figura al final del pasillo comenzaba a delinearse. Era alta y delgada, con un brillo anómalo que parecía utilizar la oscuridad como su disfraz. Miré a mi amigo y vi el terror grabado en su rostro. «No deberíamos haber venido aquí», dijo entre dientes, sus ojos llenos de pánico. «No deberíamos haber tocado eso». La medalla. La medalla era el enlace, el destino que nos había traído aquí, y mientras hablaba, una risa suave apareció en el aire, retumbando en mis oídos. Era la misma risa que había escuchado antes, pero ahora resonaba con una burla escalofriante, como si la propia cabaña se riera de nosotros. Mi corazón latía con fuerza, amenazando con romperse. La figura había comenzado a avanzar, lenta pero implacablemente. «¡Haz algo!», grité, esperando que ignorar la risa en mi cabeza fuera suficiente. Mi amigo se quedó inmóvil, sus ojos ya no podían apartarse de la sombra que estaba tomando forma. «No puedo», respondió. Su voz era un susurro, casi una súplica. Justo cuando creí que el terror sería lo último que sentiría, algo cambió. Una mano delgada, pálida como la luna, se extendió hacia mí desde la figura en la oscuridad. Esa simple acción rompió el encantamiento del miedo. La rabia y la necesidad de salir impulsaron mis pies a moverse. Grité y me lancé hacia la puerta de la cabaña. Pero la cerradura estaba pegada. «¡Ayúdame!», grité a mi amigo, mis ojos fijos en la figura que ya estaba a pocos pasos de distancia. Pero en lugar de ayudarme, él estaba paralizado, contemplando ese horror que lo había atrapado. La sombra se acercó aún más, y no podía soportar la idea de quedarme. En un último intento, arrojé la medalla hacia la sombra, una decisión impulsiva. «No», grité, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. En el instante en que la medalla tocó el suelo, un grito desgarrador resonó, un sonido desesperado que retumbó en las paredes. Todo se quedó en silencio. La figura se detuvo, y por un momento, el mundo pareció congelarse.
Pero luego, un viento tempestuoso barrió la cabaña, arrastrando hojas y escombros por toda la habitación. Me di la vuelta y vi a mi amigo caer al suelo, y en el caos de la tormenta, la figura se desvaneció en la oscuridad de la cabaña. La puerta finalmente se abrió, y en el tiempo que me quedaba, corrí hacia la salida. Detrás de mí, el eco del grito resonó, pero no volví a mirar. Al salir, el frío del bosque me golpeó como una onda de choque, y entendí que debíamos escapar antes de que lo que fuera que había en la cabaña nos siguiera. Pero al mirar al bosque, una pregunta me asaltó: ¿sería ya demasiado tarde? Capítulo 5. El aire fresco del bosque no lograba calmar el terror que aún reverberaba en mi pecho. No podía dejar de pensar en mi amigo en la cabaña. No sabía si había caído o si simplemente había quedado atrapado, paralizado por el horror que había visto. La idea de dejarlo atrás me llenaba de culpa, pero era la única opción si no quería enfrentar a la sombra, no sabía a dónde ir. Seguí corriendo, empujando ramas y lianas que intentaban atraparme. El bosque estaba en silencio, como si también temiera lo que habíamos dejado atrás. Mi mente se agitaba, tratando de racionalizar todo lo que había ocurrido. Algo había despertado en esa cabaña, algo que no debería haber sido perturbado. La medalla había sido el catalizador, de eso estaba seguro. Beber aire frío me despejó momentáneamente. Pocos pasos más y caí de rodillas, sintiendo el suelo húmedo y la tierra fresca bajo mis manos. Tenía que hacer algo. No podía quedarme aquí simplemente esperando. Desde el suelo, levanté la vista al bosque, buscando alguna señal o alguna dirección que me indicara dónde ir. De repente, un susurro rompió el silencio. Era un murmullo distante, y por un momento pensé que era mi amigo tratando de llamarme. Pero no era su voz. Era aquella misma voz que me había llamado desde la cabaña. Ven, decía una vez más. El eco vibraba en mi cabeza, envolviéndome en una niebla densa de duda. Parpadeé, haciéndome fuerte mentalmente. La sensación de que debía volver era abrumadora, pero sabía que regresar era una locura. ¿Y si esa voz no solo me quería atraer a mí, sino también a mi amigo? Cualquiera que fuera la entidad, tenía poder, y no estaba dispuesta a dejarme escapar tan fácilmente. Me levanté y avancé, tambaleándome entre la maleza. Algo me decía que tenía que encontrar un refugio, un lugar donde pudiera pensar. No podía utilizar mi teléfono, sin señal, ni tampoco había waypoints conocidos por aquí. A lo lejos, vi una sombra moverse entre los árboles. Instintivamente, me escondí detrás de un árbol, ansioso por no ser visto. De repente, el susurro se intensificó, acercándose como una corriente de aire helado. Pero esta vez, no venía de una dirección fija. Era el bosque entero, susurros provenientes de las hojas, molestas y aterradoras. Ven, ven. Un escalofrío recorrió mis huesos. Rápido, decidí que debía correr de nuevo. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, un grito desgarrador cortó el aire. Era la voz de mi amigo. El sonido me paralizó. No podía distinguir si era un grito de angustia o una llamada desesperada. No, no, esto no está pasando, murmuré para mí mientras mis piernas temblaban. Pero mis pies se movían, llevándome hacia la dirección del sonido, arrastrándome de regreso a esa cabaña. La lucha entre el deseo de salvarlo y el miedo que me devoraba creció dentro de mí, hasta que la tormenta en mi mente se volvió insoportable. Mientras me acercaba, la cabaña se dibujaba nuevamente entre las sombras, y sentí que el terror se apoderaba de mí una vez más. La puerta aún estaba abierta, invitándome a entrar en su oscuridad. Tomé una respiración profunda, apreté los puños y crucé el umbral. Dentro de la cabaña, el aire era pesado. La medalla brillaba débilmente en el centro de la habitación, como si todavía tuviera un poder inquietante. Y detrás de ella, vislumbré movimiento. La figura había regresado, listas para reclamarnos a ambos. No puedo dejarte otra vez, grité, buscando a mi amigo entre las sombras. Pero mi propia voz fue lo único que me respondió, resonando en la cabaña, atrapándome en su tormentoso eco. Todo estaba en mi contra, y en ese instante, comprendí que estaba a punto de enfrentar una verdad aterradora. Capítulo 6. La figura se movía lentamente, envuelta en una oscuridad que desafiaba la luz tenue de la medalla.
Era como si el mismo aire estuviera a su favor, ayudando a mantenerla oculta. Me indigaba querer saber qué tan cerca estaba de mi amigo, pero el temor me mantenía congelado en el lugar. ¿Dónde estás?, grité, mi voz temblaba y resonaba sobre las paredes de madera. La figura se detuvo. El silencio se alzó como un muro entre nosotros, y una fría risa parecía venir de todas partes. Quería retroceder, salir corriendo de la cabaña, pero estaba atrapado en un trance, como si la voz que me había llamando unía mis pies al suelo. Finalmente, la figura dio un paso hacia mí. Con cada movimiento, la sombra se deslizaba, como si el suelo hubiera sido tejido con humo. La medalla brilló aún más, y el instante en que esa luz iluminó su rostro me dejó helado. No era solo una figura sin forma, era un reflejo distorsionado de mí mismo. No. No puede ser, murmuré, sintiendo que el pánico ascendía por mi pecho. Era como mirar a un oscuro espejo. La sombra sonrió, y esa expresión me hizo temer por mi propia cordura. Tú mereces saber, contestó con una voz suave y tentadora, al igual que la que me había susurrado en el bosque. ¿Saber qué?, pregunté, retrocediendo un poco. Lo que está perdido, dijo, y de repente la luz de la medalla oscureció un poco. Era como si la vida en la habitación se apagara momentáneamente. Tu amigo ha visto lo que no debería. Él es parte de esto tanto como tú. El escalofrío corrió de nuevo por mi cuerpo, y el eco de sus palabras resonaba en mi mente. Mi amigo. Tenía que encontrarlo, debía descubrir si estaba bien. La sombra, consciente del cambio en mi expresión, dio un paso más cerca. No puede salvarlo. Es tarde para él, dijo, un tono de burla en sus palabras. Cállate, grité. No podía permitir que me desanimara. Sorprendentemente, mis inclinaciones a unirme a su terror se desvanecieron. La sombra podía intentar jugar con mi mente, pero no la dejaría ganar. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse a mi alrededor. Con una determinación renovada, volví a fijar la mirada en la medalla en el centro de la habitación. Sin comprender por qué, sentí un tirón, como si una corriente eléctrica me llamara hacia ella. Tal vez, solo tal vez, habría alguna solución allí. Me lancé hacia adelante, esquivando a la sombra, que parecía dudar en seguirme. Casi podía oír su risa burlona resonando detrás de mí. Esto solo es el comienzo, susurró mientras me acercaba a la medalla. Extendí la mano temblorosa hacia el objeto, y cuando la toqué, una nueva oleada de visiones me invadió. Vi a mi amigo, atrapado en una oscuridad igual de profunda que la figura. En un rincón de mi mente, esa misma voz me decía que debía actuar rápidamente. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, todo se oscureció repentinamente. La cabaña se desvaneció, y un silencio aplastante me rodeó. Me encontré en un lugar diferente, un espacio que parecía tan antiguo como el bosque mismo. Un frío inusual me envolvió, y una presencia aterradora pulsaba en el aire. La sombra había perdido la batalla por el momento, pero sabía que no me dejaría escapar tan fácilmente. Sin embargo, ahora debía encontrar a mi amigo. Y había descubierto su paradero, aunque estaba tan cerca como un susurro en la bruma profunda. ¿De verdad sabías lo que estabas buscando? La voz resonó, familiar pero distante, haciendo eco con mis peores miedos. Era el momento de actuar. Nuevas preguntas surgieron en mi mente, pero no había tiempo para enfrentar el miedo. Mi amigo estaba en peligro. Con un paso decidido hacia lo desconocido, me lancé hacia adelante, listo para descubrir por qué había entrado en esta historia de horror sin fin. Capítulo 7. El frío era insoportable, como si una niebla helada estuviera atrapando cada parte de mí. No sabía a dónde ir, pero tenía que seguir adelante. Cada paso se sentía incierto, como caminar sobre hielo fino. El eco lejanísimo de una risa se repetía en mi mente, cada vez más distorsionado y burlón. Me preguntaba si esa sombra me estaba observando, si realmente había desistido o si simplemente me seguía en silencio. De repente, un ligero susurro atravesó el aire gélido. Ayúdame, era la voz de mi amigo. El sonido era tan frágil, tan agonizante, que me detuve en seco. Mis instintos me dijeron que estaba cerca, pero el lugar donde me encontraba no era un bosque familiar.
Todo parecía verse diferente, los árboles eran más altos, sus troncos retorcidos de formas perturbadoras. Parece que el mundo se había transformado en un laberinto de pesadilla. ¿Dónde estás?, llamé, sintiendo la desesperación apretando mi pecho. Avancé, poniendo atención a cada paso. No podía permitir que el pánico me dominara. Tenía que encontrarlo. Por aquí la voz de mi amigo brilló a través de la neblina, como una chispa de esperanza, y la seguí. La oscuridad parecía cambiar a mi alrededor, arrastrando sombras que se retorcían a mi paso, como si intentaran atraparme. Sin embargo, esa voz me guiaba, y sabía que no podía fallarle. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una pequeña clearing iluminada por una luz roja que parecía venir desde algún lugar del suelo. Ahí, en el centro, vi a mi amigo. Su cuerpo yacía inerte, rodeado de un halo sombrío que pulsaba con energía ominosa. Corrí hacia él, pero algo me detuvo. Una figura apareció entre los árboles, aún más oscura que la sombra anterior. Tenía la misma forma distorsionada, solo que ésta tenía una postura más erguida, casi triunfante. «No te acerques», grité, el miedo paralizándome de nuevo. Pero lo que más me preocupaba era mi amigo, atrapado en esa luz antinatural. «¿Qué le has hecho?», grité a la figura. «Él es parte de la historia», respondió con un tono melodioso que retumbó en mi cabeza. «Al igual que tú. No puedes salvarlo. Cállate». La rabia se apoderó de mí, y sin pensarlo, corrí hacia la luz. Pero las sombras se alzaron, formando un muro impenetrable a mi paso. El frío se intensificó, y la voz dentro de mí parecía reír, burlándose de mi impotencia. «¿Ves? Nunca podrás salir», murmuró la figura con una risa que retumbó como un eco lejano. «Pero hay algo que puedes hacer cambiar las reglas del juego». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía que no debía hacerlo. Tenía claro que no podía confiar en esa figura, pero me intrigaba. «Un intercambio», dijo. «Lo que has perdido puede devolverse, pero debes ceder algo a cambio». «¿Qué?». La desesperación me apretaba como un lazo. No podía dejar que mi amigo quedara atrapado aquí. «Tu propia esencia». «A cambio de su libertad», prometió la figura. El silencio se convirtió en una especie de grieta, dejando entrever la tentación. La luz alrededor de mi amigo parecía oscilar, y el terror me invadió. Tenía que decidir. ¿Arriesgarme a perderme a mí mismo para tratar de salvarlo? Las sombras se acercaban, y el eco de la risa aumentaba, llenando el aire con una mezcla de terror y desesperación. Necesitaba actuar, y rápido. No había tiempo para pensar más. Sin otra opción, me lancé hacia la luz, dispuesto a enfrentar las consecuencias de mi elección. Fue entonces cuando todo se oscureció de nuevo, y la risa se convirtió en un grito desgarrador. Capítulo 8. La oscuridad me envolvió por completo, como un telón pesado que se bajaba en un escenario. No podía ver, no podía sentir nada más que un vacío absoluto. El grito se desvaneció, pero su eco pulsaba en mi mente. Me preguntaba si efectivamente había tomado la decisión correcta. ¿Qué había dejado atrás? Después de un momento que pareció eterno, una luz parpadeó ante mí. Era tenue, pero tenía un brillo inquietante. Poco a poco, fui recuperando mis sentidos. Estaba de pie en el mismo claro, pero todo había cambiado. La luz roja que antes rodeaba a mi amigo ahora brillaba con más intensidad, iluminando las formas distorsionadas que pululaban alrededor. Eran sombras, pero ahora tenían contornos más definidos, casi reconocibles. «Bienvenido de nuevo», susurró la figura oscura, su voz casi dulzona. «Has hecho tu elección. Ahora, conozcamos las consecuencias». No sabía por qué, pero sentí que había algo diferente en su tono. Era más personal. «¿Dónde está mi amigo?», pregunté, el temor resurgiendo en mi pecho. La luz parecía pulsar en respuesta, como si estuviera viva. «Él sigue aquí». «Pero ahora, también lo estás tú», dijo, sonriendo con una mueca retorcida que desfiguraba sus rasgos. De pronto, el claro se expandió y vi a mi amigo. Estaba de pie, con una expresión de confusión y dolor. Sus ojos buscaban los míos, pero no había reconocimiento,
solo una sombra de miedo. ¡Ayúdame! No sé dónde estoy, gritó, su voz resonando con desesperanza. Esa voz familiar sonaba lejana, como un eco de un pasado que no podía volver a vivir. Él pertenece a este lugar, como tú ahora, continuó la figura, disfrutando de mi angustia. Así que bienvenidos a la historia. Ahora formen parte de ella. La presión comenzó a acumularse en mis miedos más profundos. Estaba atrapado en un ciclo del que no sabía cómo salir. Miré a mi amigo, deseando que supiera que estaba aquí por él, que aún había una oportunidad. Pero no sabía cómo alcanzarlo. Estamos en su juego, no te dejes engañar, grité, deseando que la chispa de esperanza pudiera iluminar a ambos. Pero las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose cerca de nosotros, como serpientes acechando. Eres menos de lo que crees ser ahora, dijo la figura, mientras pasos suaves pero inquietantes nos rodeaban. Ambos lo son. La esencia que diste ahora está mezclada en las corrientes de este lugar. Yo, como un eco de un eco, y mi amigo, atrapado en su propia confusión. Las sombras se alzaron y danzaron a nuestro alrededor, susurros ahogados del pasado resistiendo en la brisa. No podemos salir, no podemos escapar, repetí, cada palabra dejándome vacío como un recipiente sin nada que ofrecer. Pero entonces, algo en mí comenzó a cambiar. Esa desesperación se convirtió en una señal de lucha. Si estamos aquí, lucharemos, murmuré, apenas consciente de que mis palabras estaban comenzando a enardecer una chispa de determinación. Haremos que este lugar respete nuestra voluntad. Fue entonces cuando una sombra se adelantó y me golpeó. Caí al suelo, sintiendo el dolor recorrer cada parte de mí. Pero al levantar la vista, vi que mi amigo también había caído y estaba intentando levantarse. A través del caos, su mirada se encontró con la mía. Juntos, dijo, una palabra sencilla que resonó con fuerza. En ese instante, entendí que teníamos que unir nuestras fuerzas, dejar atrás nuestros miedos y alzar la voz en contra de la oscuridad. La figura observó con un destello de interés, pero sabía que perderíamos si no actuábamos rápido. Juntos, repetimos a la vez, y algo comenzó a cambiar en la atmósfera. Las sombras se agitaron, y su risa se transformó en un grito de ira. La luz roja empezó a hacerse más brillante, y su calor podría ser nuestra última esperanza. Cambiaremos las reglas, grité. No seremos parte de tu historia. Pero en ese momento, la figura sonrió de nuevo, sus ojos llenos de anticipación. Ahí es donde se complica la historia. Capítulo 9. La risa de la figura resonó en mis oídos, un eco frío que parecía retumbar entre las sombras. ¿Complicar la historia? ¿Es eso lo que realmente crees? Preguntó, y su tono estaba cargado de burlas. La luz roja creció aún más, como si respondiera a la cólera susurrante que surgía de nosotros. Supuse que se alimentaba del miedo, pero esa idea solo había encendido la llama de nuestra determinación. No somos solo personajes de tu relato, grité. Lo que importa es nuestra lucha, y no nos rendiremos. Las palabras parecían vibrar en el aire, haciendo que las sombras se estremecieran. Era un pequeño triunfo, pero me aferré a él. Miré a mi amigo, buscando en su mirada la misma furia que ardía en la mía. Vamos, tenemos que hacer algo, le dije. Las sombras se encogieron momentáneamente, tal vez sorprendidas por nuestra resistencia. Nos levantamos juntos, el dolor de nuestras caídas se desvaneció por un momento. Cada uno de nosotros tiene una chispa. Necesitamos usarla. La figura oscura se apresuró hacia nosotros, pero fue como si una barrera invisible se interpusiera entre ella y nuestra unión. ¿Y qué piensas hacer? Esperar que la luz les salve, dijo, burlándose. Las sombras comenzaron a formar figuras más amenazadoras, acercándose, amenazando con envolvernos de nuevo. No hay luz que nos salve. Solo nosotros, le respondí con firmeza. Mi corazón latía fuerte, pero ahora no solo era miedo. Había un propósito, una meta a la que aferrarnos. Podía sentirlo, mi amigo y yo compartíamos algo más que solo la desesperación. Nos unía el deseo de ser más que este lugar, más que sus sombras. Las sombras susurraban, un murmullo creciente que intentaba dominar nuestros pensamientos, nuestros miedos.
Pero entre el ruido, escuché algo claro: no estamos solos. Era la voz de mi amigo. Miré a su alrededor, buscando la fuente de ese brillo, cuando lo vi. Un pequeño destello, casi imperceptible, se formaba entre nosotros, una luz naciente. Eso es, exclamé. De esto se trata, tenemos que enfocarnos en la luz entre nosotros. La figura oscura retrocedió, y por un instante todo pareció calmarse. Las sombras titubearon, como si temieran nuestro poder. Entonces, con una exhalación profunda, elegí creer. Juntos, grité. Mi amigo se unió en un coro caótico, y mientras nuestras voces se elevaban, el destello se hizo más fuerte. Esa luz comenzó a expandirse, iluminando el claro, dispersando a las sombras como agua sobre el fuego. La figura oscura, aturdida por nuestra unión, tomó forma. Se retorcía y se contorsionaba, sus ojos llenos de furia y miedo. Descubrirán que esto es solo el principio, dijo, mientras daba un paso hacia atrás, sus palabras resonando con un eco inquietante. Su lucha solo fortalece mi reino. No nos pertenecerás nunca, respondí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo construyendo nuestra defensa. Podíamos sentir que estábamos ganando, que no se trataba solo de nuestra supervivencia, sino de robarle el control a esta entidad que intentó atraparnos, pero fue entonces cuando la atmósfera se volvió tensa. Un nuevo giro se realizó. El claro tembló violentamente, y la luz empezó a parpadear. No puede ser, grité, mientras la figura comenzaba a desdibujarse entre las sombras. ¿Qué más hay? Su viaje apenas ha comenzado, murmuró, antes de desaparecer en una nube oscura. Sin embargo, el eco de su risa seguía resonando, una advertencia de que, aunque habíamos conseguido escapar de sus garras, lo peor podría estar aún por venir. La calma se transformó en un silencio pesado. Nos miramos, conscientes de que algo había cambiado, pero que también teníamos mucho por descubrir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi amigo, su voz llena de incertidumbre. Ahora hay que entender qué nos está esperando, respondí mientras el claro se iluminaba de nuevo, así como las sombras se dispersaban. La luz no solo iluminaba el camino, sino que también revelaba los peligros que aún acechaban en este lugar, y la historia que ambos tuvimos que enfrentar. Capítulo Final. El silencio rodeaba el claro mientras respirábamos, aliviados pero conscientes de que el peligro aún no terminaba. La risa distante de la figura era como una sombra persistente, amenazando con encadenarnos nuevamente. Miré a mi amigo, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, su voz era un susurro quebrado, como si temiera que el aire mismo pudiera romperse. La pregunta era válida, y al mismo tiempo aterradora. Sabía que habíamos logrado escapar de una trampa, pero el bosque, con su denso silencio y sombras retorcidas, era un recordatorio constante de que el peligro seguía allí. Aquí, juntos, somos más fuertes, contesté, intentando transmitir algo de positividad. Pero la inseguridad seguía oprimiéndome. ¿Qué nos aguardaba? En el fondo, seguía sintiendo que no éramos completamente libres de la influencia de esa entidad. Quizás debamos intentar buscar una salida de aquí, sugerí, aunque mi corazón no estaba seguro de si realmente queríamos abandonar este lugar. Al movernos hacia el borde del claro, noté algo peculiar. El suelo tenía una vibración, como si el bosque tuviera vida propia. Las ramas se retorcían, y de repente, la neblina que cubría el camino comenzó a formarse en figuras, sombras que parecían danzar alrededor de nosotros. ¿Ves eso?, murmuré, señalando. Mi amigo asintió, con el rostro paralizado por el miedo. Era un espectáculo hipnótico. Las sombras se movían con gracia, como si nos estuvieran guiando. Sentí el tirón del misterio, esa misma atracción desconocida que me había llevado a la cabaña primero. Pero esta vez, había un sentido de urgencia, un deseo inexplicable de entender lo que estaba ocurriendo. ¿Y si estos son los espíritus atrapados? Podrían estar causando todo esto, propuse. Quizás podamos ayudarlos. La esperanza pareció encenderse en su mirada, pero también un rayo de duda. ¿Y si no son espíritus? ¿Y si son criaturas que intentan atraparnos de nuevo? Su voz temblaba al hablar sobre la posibilidad de ser cazados. Tomé una respiración profunda. No lo sabremos a menos que avancemos.
Las respuestas están más cerca de lo que creemos. Sin embargo, el eco de la figura seguía resonando en mi mente, su viaje apenas ha comenzado. Una corazonada me decía que eso no era solo una advertencia, era una verdad. Dudamos un momento más, pero finalmente dimos un paso hacia adelante, atrayendo las sombras hacia nosotros. A medida que cruzábamos el borde del claro, la atmósfera pareció cambiar. La vibración del suelo se intensificó, y el claro se iluminaba templando con una luz moribunda. Las sombras ahora formaban figuras más específicas, casi familiares, como si a través de ellas nos estuvieran revelando secretos que habían estado escondidos en lo profundo del bosque. Las risas humidas de aquellos que no habían encontrado la paz resonaban en el aire. Ven, ven, las voces nos llamaban, llamándonos a una decisión, a una acción. Sabía que no podíamos quedarnos allí, podíamos estar paseando hacia una trampa infinita. Debemos elegir, dijo mi amigo, su voz era firme esta vez. No podemos huir de nuestro destino. Asentí, uniendo fuerzas en nuestra mirada. Habíamos lidiado con el horror juntos y sabíamos que no podíamos dejar que nos dominara más. Nos enfrentamos al futuro que nos aguardaba, unidos. A medida que nos adentrábamos en la niebla, escuché una voz, un eco de mi amigo que se interponía entre las sombras. Puede que nunca sepamos la verdad sobre lo que nos ocurrió en el bosque, pero siempre lucharemos. Miré de reojo y vi la luz brillar entre las sombras, era tenue, pero suficiente para guiarnos hacia la incertidumbre. Mientras me adentraba aún más en el bosque conjurado de mis miedos y esperanzas, comprendí que nuestro viaje jamás terminaría, que siempre habría un hilo de misterio, pero nosotros éramos los protagonistas. Y aunque la historia aún no estaba completa, sabíamos que no dejaríamos que dictara nuestro final. Las risas se desvanecieron en la distancia, pero... Resuena una pregunta, ¿estamos listos para enfrentar lo que está por venir?